¿Qué tal? Buenas tardes. Hace tan solo unas horas pasaba a disposición judicial el autor confeso del crimen de este sábado en Ponte Caldelas. Prisión comunicada y sin fianza para Marcos Vidal, el joven que reconoció haber acuchillado al marido de su expareja. Esta misma mañana recibía el alta en el complejo hospitalario de Pontevedra, donde permanecía ingresado en la unidad de psiquiatría. La autopsia realizada a la víctima, Manuel Ángel Rivas, confirma que falleció por causa de más de una veintena de puñaladas, principalmente en el cuello y en el pecho. El Ayuntamiento de Ponte Caldelas ha decretado 3 días de luto oficial y ha puesto a los psicólogos a disposición de las familias. Es el punto y aparte de un crimen inexplicable. El autor confeso del crimen de Ponte Caldelas acabó con la vida del marido de la joven con la que había tenido una relación. No es el primer caso de estas características en los últimos tiempos. Víctimas paralelas a conflictos sentimentales, exparejas, actuales parejas o niños. ¿Estamos ante crímenes pasionales o también ellos son víctimas de violencia de género? El crimen de Ponte Caldelas de estos días, que se enmarcaría, para todos sería algo relacionado directamente con la violencia de género, pero que no va a estar ahí. Y luego quedan madres, quedan prostitutas, por ejemplo, que es algo inconcebible, que no se considere violencia de género. Son personas todas, independentemente que sea sogra, cuñada, irmán, cando é asesinada por un violento, por un maltratador, é violencia machista sempre, ¿no? Es uno de los patrimonios de la humanidad de los que puede presumir Galicia, de los pocos, y hoy además está de aniversario. Se cumplen 15 años desde que la muralla de Lugo recibía ese reconocimiento por parte de la UNESCO. Estamos hablando de una fortificación de más de 2 kilómetros completamente única, por su valor histórico, pero también por la relación que mantiene con la ciudad y sus vecinos. En este aniversario queremos hacer un examen a la muralla de Lugo. ¿Cómo está en cuanto a conservación? Ya les avanzamos que hay unos cuantos detalles en la lista de los debes. A la vista de cómo está, pues se hace evidente que sí que habría que tener una mayor inversión, ¿no? O patrimonio é o primeiro que sufre cando hai recortes, evidentemente se faría falta moito máis. Nunca é suficiente, sempre se pode invertir máis. Una cifra nos devuelve hoy a la realidad, la de ese 25% de gallegos que se encuentran en una mala situación económica. Lucía Vidal, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Gladys. Y 1 de cada 4 hogares gallegos valora negativamente la situación económica de su casa. Lo dice la encuesta que hoy ha hecho pública el Instituto Galego de Estadística. 25 de cada 100 dan una puntuación de entre 0 y 4 a sus actuales condiciones económicas. Precisamente este fin de semana que acabamos de pasar, los bancos de alimentos han protagonizado una nueva recogida solidaria. Los gallegos hemos donado 1 millón de kilos de comida, una cifra récord. En los bancos de alimentos de Galicia queda más de una semana de trabajo para recoger y clasificar todos los productos que se han recogido este fin de semana. Ha sido una de las campañas más exitosas de los últimos años. Se calcula que en Galicia la recogida ha superado el 1 millón de kilos. Espectacular, buenísima, impresionante, o sea, que hay que dar las gracias a todos los gallegos, a todos, porque hemos recogido más de lo que habíamos previsto. 2 meses han pasado de la firma en Madrid del acuerdo lácteo entre distribución, industria y parte de los productores, y los ganaderos vuelven a la carga, a las movilizaciones por los bajos precios en origen, y es que apenas han subido desde entonces. Siguen cobrando, dicen, 0,25 el litro, 0,28 los más afortunados, 0,29. De momento el regreso es en forma de campaña informativa, entregando dípticos ante las principales superficies comerciales para tratar de sensibilizar a los consumidores, pero ponen una fecha tope. De no tomarse medidas efectivas, veremos de nuevo bloqueos y tractoradas. En la última parte, además que contar, hablaremos con sindicatos agrarios y ganaderos. Una situación paradójica la que se va a dar en Ourense el próximo viernes si todo se mantiene según lo previsto. Aunque la ciudad de Asburgas está gobernada por el PP, el Pleno de la Corporación pedirá la dimisión de José Manuel Baltar
tras la denuncia de una mujer que lo acusa de prometerle trabajo a cambio de sexo. Son los grupos de la oposición los que han registrado esa moción. Los ediles de Democracia Ourensana, PSOE y Ourense en Común suman 17 frente a los 10 concejales del Partido Popular que gobierna en minoría. La propuesta que se votará el viernes pide la renuncia del presidente de la Diputación y reprueba los hechos denunciados, además de exigir responsabilidades políticas por el asunto. El alcalde, el popular Jesús Vázquez, asegura que todo es debatible, pero ha adelantado que él apoyará la propuesta que decida su partido. Estamos aquí hoxe porque todas esas acusacións non foron desmentidas por o señor Baltar. E máis, o seu propio Comité de Ética dimite antes de ter que informar de xeito clara. Por muchas veces que el señor Baltar diga que se trata de un tema personal, no lo es. Y por ello que deba dimitir cuanto antes y pedir disculpas públicamente a todos los ourensanos. É unha vergoñenta realidade que a familia Baltar e a súa rede entenden esta provincia como seu coto privado. Pero aínda máis inadmisible se cabe é que dentro do Partido Popular non se depuren responsabilidades. Un concierto fiscal para Galicia y dación en pago retroactiva son algunas de las medidas que propone Nos Candidatura Galega, la coalición electoral en la que participa el BNG en su programa, el que se presenta a la convocatoria del 20 de diciembre. Regularización de salarios, reducción de los peajes de la AP9 para transportistas completan su oferta electoral. También proponen una tarifa eléctrica propia y bajar la edad de voto hasta los 16 años. La concejala de Ciudadanos, Carmen López, protagoniza este lunes la portada de Interview, posando desnuda. Dice que lo hace para limpiar su imagen, en una medida extrema y reivindicativa con el objetivo de transmitir su voz de lucha contra la corrupción. López, Miss Sevilla en 1991, se enfrenta a un expediente de expulsión por haber pedido que le pagasen billetes de avión desde Estados Unidos para asistir a los plenos de Castilleja de la Cuesta. No es el primer desnudo público en la formación naranja, en su día lo hizo el propio Albert Rivera, que se lanzó al ruedo electoral como Dios lo trajo al mundo. El candidato a la Moncloa aseguraba hoy que a él le hicieron menos Photoshop. Accidente marítimo protagonizado por un barco gallego en aguas portuguesas. Mar da Galega faenaba a unas cuantas millas de Nazaré cuando sufría un incendio en la sala de máquinas. Se desplegó entonces un operativo de rescate, el capitán ordenó el desalojo de la zona y el cierre de las escotillas para que el fuego se apagase por sí mismo ante la falta de oxígeno. Los 6 tripulantes, todos ellos gallegos, están bien. El pesquero, propiedad de un armador de muros, tuvo que ser remolcado hasta el puerto luso de Peniche. Se trata de un arrastrero dedicado a la captura de jurel y pescadilla. Hoy cumple 15 años desde que fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO aquel 30 de noviembre del año 2000. Fue uno de los hitos de una historia de más de 17 siglos en los que ha mantenido su esencia. La muralla de Lugo es la única de aquel territorio del Imperio Romano que conserva íntegro su perímetro. Como un muro que abraza el corazón de la ciudad, su presencia ha determinado la historia de Lugo, su evolución urbana y también su sello cultural. Integrada en el día a día de los vecinos, su adarve acoge a los paseantes y su imponente presencia se lleva todas las fotos de los visitantes. Sus 2.266 metros de muralla, sus más de 80 torres y sus 10 puertas arropan una vida exterior e interior que tiene todavía mucha historia que contar. La muralla de Lugo celebra su cumpleaños en medio de operaciones para su limpieza. El mantenimiento de este monumento, que depende de la Xunta de Galicia, debería ser una constante, pero para los expertos resulta insuficiente. No está en juego solo su deterioro. La UNESCO podría retirarle la distinción si considera que no se conserva adecuadamente. Hoy hemos recorrido la muralla al lado de aquellos que la conocen bien. No es solo un balcón privilegiado, les hablo desde 1700 años de historia, uno de los símbolos del poderío militar del Imperio Romano.
Pero lo que hace realmente especial a la muralla de Lugo, además de su valor histórico, es la forma en que los lucenses la han hecho suya. Se ve mucha gente por aquí paseando, corriendo. Sí, sí que se ve. La verdad es que se le saca mucho partido a esto. Sí. Puedes venir sola, no es como si te vas por ahí por los alrededores, cuando vienes sola y vas entretenida, vas viendo cosas, te da antes el sol. Aquí hay menos gente, no bates con uno ni con otro, se hablas porque es un sitio cómodo que no te molesta a nadie. Para dar una caminata y un paseo adecuado, pues es lo más apropiado. Es un imán para los lucenses, pero también para los turistas, especialmente desde su declaración como Patrimonio de la Humanidad. Puxo a Lugo no mapa non só autonómico nacional, sino tamén no internacional. Isto supuxo unha afluencia mayoritaria de turistas. Pero a la joya de Lugo, su 15 cumpleaños le ha pillado en plena puesta a punto. Las malas hierbas son uno de los principales peligros que amenazan su estructura. Ver a muralla chea de ervas é un pouco unha imaxe bastante paupérrima. Pero depois hai temas máis graves, como é o daquelas ervas que enraizan. Nacen arbustos, esas raíces penetran nas pedras da muralla e tenden moitas veces a que, ben por filtracións de agua ou ben por a propia presión da raíz, eses tramos de muralla se caigan. A esto se une el clima húmedo de la zona, las lluvias torrenciales que causan filtraciones y otros agentes externos menos naturales. Este es el único tramo peatonal de la ronda de la muralla, rodeada en su mayor parte por tráfico rodado. Según los expertos, las vibraciones producidas por la circulación de vehículos a motor deterioran su estructura. Aquí en Portamiñá, una de las puertas romanas mejor conservadas del mundo, se acaban de realizar labores de restauración. La Xunta es la responsable de estas intervenciones, que acaban siendo casi siempre de urgencia. Vienen siempre dadas siempre pues, por factores sobre todo de riesgo, ¿no? Que sufren determinados elementos pues, como cubos, escaleras, paramentos, etc. Se están haciendo menos intervenciones y se echan en falta. Después están también las intervenciones de limpieza, no son suficientes, ¿no? Porque cuando empiezan a limpiar por un lado, pues la vegetación empieza a salir por otro, claro, son más de 2 kilómetros de perímetro. Porque conservar un patrimonio de la humanidad sale caro. La UNESCO designa, pero no financia. Y lo que destina la Xunta, dicen, no llega. O patrimonio é o primeiro que sufre cando hai recortes, evidentemente se faría falta moito máis. A la vista de cómo está, pues se hace evidente que sí que habría que tener una mayor inversión, ¿no? Pero no todo está en manos del gobierno autonómico. El concello aún no pone fecha a la finalización de la ronda interior, que en algunos tramos está llena de maleza. A situación económica é difícil para todas as administracións, isto é unha realidade. O que pasa é que hai que priorizar, o mellor é que deixar de facer infraestructuras novas e conservar as que temos. Mirar al futuro sin olvidar que el pasado aún tiene mucho que contarnos. Luces y sombras, por supuesto, en un aniversario importante, en estos 15 años de la muralla de Lugo como Patrimonio de la Humanidad. Y aquí en Más que Contar, pues hemos buscado a una de esas personas que conoce esta majestuosa construcción perfectamente. Hoy nos acompaña aquí un arqueólogo llamado Enrique Alcorta. ¿Qué tal, Enrique? Muy buenas tardes. Bien, bien. Vamos a hacer, si te parece, Enrique, porque nos da la sensación de que no todos los gallegos, los que no somos de Lugo, no conocemos al 100% la muralla. Tenemos que hoy remontarnos muchos siglos atrás, esa primera mitad del siglo III, y evidentemente se creó esta fortificación para defender un núcleo de población, ¿no? ¿O no? ¿O no? Vale, pues venga, Hay metemos un por ahí. problema de las murallas, es que normalmente se dice para defender la muralla de los bárbaros. Sí. La muralla está del siglo III, siempre del IV, pero los bárbaros, es decir, los vándalos hugos del Ano, llegan en el 411, 100 años después. Entonces, ahí debe haber también, se está planteando ahora en este mundillo de los arqueólogos, que también son de prestigio. Como en la Edad Media las catedrales, había que hacer una muralla en las ciudades y cada uno, con perdón por la expresión, la quería tener más grande. Claro, porque se dice que separó zonas, o sea, separó la ciudad en dos, aquella población, y que quedaron muchas zonas importantes, entre comillas, fuera de la muralla. ¿Es así? Quedaron zonas fuera y otras que estaban fuera entraron. Lo que va a conservar la muralla, lo que va a proteger va a ser la zona de alfares, la zona religiosa, las zonas administrativas, es decir, el cogollito urbano, mientras que la gente vivía fuera. Y en caso de emergencia probablemente lo que hacían era simplemente entrar en la ciudad. Además por cuestiones topográficas, porque hay zonas muy en declive que la muralla no puede defender. A día de hoy, ¿tú en qué nivel la situarías? ¿Estamos ante un monumento único a nivel de la península, a nivel europeo?
¿En dónde lo podemos situar, la muralla de Lugo? Una observación, odio la palabra monumento. Sí, Monumento no da la vale. sensación de cosa vieja, aburrida. Sí. Una de las cosas por las que esta muralla Pues fue todo lo declarada Patrimonio contrario. de la Humanidad, según los de la UNESCO, es porque estaba viva. Se creían que era una muralla, pues eso. Pero la gente paseaba, la gente la vivía. Es una de sus principales características. A eso vamos. Fue una de las características que más abogó. No era una cosa muerta, estaba viva. Entonces, por eso fue una de las características que más insistimos y en lo que más apreciaron de esta muralla. Y ahí quiero seguir. No, lo del monumento es algo que... ¿Cómo debemos llamarle entonces, Enrique? Muralla. Muralla. Que ya no es muralla, que ese es otro asunto. Ahora se ha convertido en un elemento urbano. Más. ¿Qué hacemos con este elemento urbano que ya ha perdido su carácter defensivo? En esa convivencia que decías con la ciudad, yo creo que es muy importante esa zona del Adarve, ¿no? Donde han integrado los lucenses, más allá que la evidencia, que es pues, pasar con el coche, pasear, esa zona tan bonita en la que siempre vemos gente haciendo deporte, paseando, ¿no? Sí, y eso había que potenciarlo. No existir ese aspecto vivo de la muralla. ¿Cómo podemos hacer? La pregunta es que siga formando parte de la ciudad solamente con el paseo. Es una posibilidad. Pero para eso hay que hacer mucho, efectivamente. Y ahora vamos a ver, hay que cuidarla, hay que mantenerla, hay que hacer una programación en torno a ella, hay que hacer muchas cosas. No podemos quedarnos simplemente, esto es una gran pared que está ahí. Hay que difundirla, que yo creo que es uno de los aspectos también, ahora ya menos, pero antes cuando íbamos a congresos todo el mundo se quedaba sorprendido de lo que era la muralla romana de Lugo, porque hay otras más famosas, Ávila, Mérida, tal. Pero Lugo era una auténtica desconocida. Ahora ya la gente, por lo menos ya digo, en el mundo científico está empezando a apreciarla. Hablas de Ávila, de Mérida. Sí. ¿Está a ese nivel, mucho por encima? A ¿Cómo ver, lo ves? Ahí sí que podemos presumir. Si no recuerdo mal, la declaración de Patrimonio de la Muralla se la comparó con dos murallas, la de Nimes en Francia y la de Carcassonne. La de Nimes tiene elementos más potentes, es decir, torres más altas y más fuertes, pero no tiene el circuito completo. Carcassonne tiene el circuito completo, pero está muy deformado por la Edad Media. Lugo lo que tenía era mucha originalidad, es decir, los elementos eran puramente romanos, o casi todos eran romanos, y sobre todo estaba muy bien conservada. Y esa conservación había permitido sacar ciertos elementos no conocidos en otras partes. Las escaleras, el asunto de las torres, la visibilidad entre las torres, el control del territorio, visual del territorio. Entonces, todos esos elementos fueron, ya digo, muy apreciados por los representantes de la UNESCO. Y ahí llegó. La foto que nos llevamos todos o que aparece en las postales es esa mosqueira. ¿Qué significa que se conserve esa estructura con esas ventanas? Nos habla mucho de cómo era en el pasado, ¿no? Eso es del siglo XIX. Bueno, pero para nosotros ya... Eso lo hizo un arquitecto llamado Andrade, etcétera, etcétera. Fue un intento, Andrade, por conservar lo que estaba viendo. Que a partir de ahora, ese es otro asunto, se ha convertido en el símbolo de la ciudad, la mosquera. Sí. Bien, en eso es lo que digo yo, mantenerlo. Andrade, sin querer, igual hizo un favor a la ciudad, poniendo esas dos ventanales para que la gente... Y eso que en aquel momento no habría la pantalla constructiva que había delante. Entonces, ese es el símbolo. Pero sí que es un símbolo de la evolución, ¿no? Un poco de Sí. qué espacio había en esa torre. Claro. ¿Y qué había allí? Allí, en la famosa Puerta de la Mosquera, se Bueno, dice que había una feria de ganado, había muchas moscas y se llama la Mosquera. Sí que había edificios adosados. Edificios adosados que se ven muy bien en los adosamientos, en los tejados y en algunos otros aspectos. ¿Qué hay que conservar? La vegetación es uno de los mayores problemas que tenemos. Hoy mismo veíamos además trabajadores pues todavía arrancando, bueno, subidos a sus grúas. Eso es uno. La adecuación de las traseras de las casas. O sea, muchas casas de Lugo dan las traseras aparte y esas traseras están concebidas como traseras. Baja los canalones, baja todo. Da un aspecto un poco deprimente. Se habla del tráfico también, el problema del tráfico que está muy encima. Yo no sé si eso tiene solución o es, Hubo es propuestas, principalmente que eso. me acuerdo en un congreso con los de Ávila diciendo, ¿y por qué no te atrevéis
a proponer, como nosotros hicimos en Ávila, suspender toda la ronda. Eso ya, el Lugo ya es palabras mayores. Y en cuanto a las grietas, que hay zonas en las que se ven... Grietas o fisuras. Una grieta es cuando se rompe algo entero. Y otra cosa es que la muralla del Lugo fue hecha por ingenieros con formas modulares. Es decir, primero hicieron lo que es la pared y luego añadieron los cubos. Entonces, es muy frecuente ver que los cubos no están pegados. Pero es que no lo estaban ya desde el principio. Porque son eso, módulos IKEA romanos donde se iban poniendo. Para ellos era más fácil hacerlo así que toda una unidad constructiva. Esos son juntas constructivas. Fisuras es un rompimiento. Y donde más fisuras hay, curiosamente, son las reparaciones del siglo XIX. Lo que se hizo después, claro. Lo que se hizo después, porque en vez de rellenarla con mortero, la rellenaron con tierra. Entonces, nada, atrás es muy endeble. ¿Y Por ahora? ejemplo, ahora estoy viendo las juntas constructivas. Sí. Se ven en ese alineamiento de arriba hacia abajo. Y en tu opinión, Enrique, ¿ahora qué se está haciendo? Porque algunos expertos decían en este vídeo que, bueno, se hacía lo que se podía, trabajos aislados, pero ¿qué necesitaría realmente la muralla para estar completamente en forma? Me voy a tirar para mi tierra, para Bilbao. Necesita el efecto Guggenheim. El Guggenheim fue una carcasa, es una carcasa maravillosa. Pero sobre él se verán muchísimas cosas. Nadie en Bilbao se creía que una ciudad del hierro y de la industria pudiera ser turística. Y que un perrito de flores pudiera simbolizarla. Le falta crear ese efecto entre todos. Yo creo que la muralla de Lugo en una administración no puede hacerlo, ni dos, ni tres. Hay que poner carteles en la carretera, habrá que hablar con el ministerio y la autoridad correspondiente. Folletos, programaciones, no sé qué, no sé cuánto, lo que sea, controlar más el tráfico, hacer las rondas interiores, limpiezas, o sea, y tienen que estar implicados todos en programas de trabajo continuos y a largo plazo. Inversión, ponerlo en valor. Evidentemente. ¿Lo ves posible? Todo es posible, todo. ¿Sí? Pero sigo insistiendo, hace falta mucha cooperación y trabajo y colaboración. Uno de los trabajos de los últimos que más llamaba la atención fue el de Portamiñá, Sí. ese cuerpo de guardia. ¿Qué Sí. es exactamente lo que se ve ahora? Lo que vemos son, a ver, una puerta abajo y arriba una especie de gigantesca garita. La puerta abajo tiene una serie de elementos que nos permiten pensar que había, como las películas medievales, un rastrillo que caía. Entonces lo que hay arriba es el cuerpo de vigilancia de guardia y la habitación de la maquinaria para subir y bajar los elementos defensivos. Hablamos también con esto de Portamiñá, nos vienen las puertas, esa cantidad de puertas que cada una tiene su propia... Entiendo que las primeras puertas era donde llegaban los principales caminos, claro, las principales vías de comunicación. Eran 5, no 10 como las de ahora, y salen por los que más o menos son los caminos. Enrique, hablaremos ahora de lo que significa ser patrimonio de la humanidad, pero vamos a hacer un repaso con nuestra compañera Lucía Vidal sobre cómo está la situación, porque en Galicia pues podemos presumir de tener en Lugo ese patrimonio de la humanidad que cumple 15 años, de contar con ese bien maravilloso, pero hay dos más y algunos que están en camino, ¿no, Lucía? Hay lista de espera, podríamos decir, para hacerse con tan preciado galardón que acabamos de ver. Necesita de mucha promoción, de mucho trabajo. Algunos afortunados ya lo lucen en su vitrina. Es el caso de la muralla de Lugo, que acabamos de comentar. El precursor de todos ellos fue el casco histórico de Santiago de Compostela. Lo consiguió en 1985. La UNESCO consideró que a su belleza urbana y a su integridad monumental se añadían los profundos ecos de su significación espiritual como santuario apostólico y destino del más importante movimiento religioso y cultural de la Edad Media, la peregrinación por el famoso camino, por ser un extraordinario conjunto de monumentos agrupados alrededor de la tumba de Santiago el Mayor y destino de todas las rutas de la mayor peregrinación de la cristiandad entre los siglos XI y XVIII. A ese nombramiento le seguiría en 1993 el Camino francés. Tuvo su momento de mayor apogeo en el siglo XI y renacería tras el declive experimentado a partir del siglo XV con el Jacobeo, más imbuido ya de un espíritu turístico y aventurero, aunque en cualquier caso
una experiencia vital. Su origen se sitúa en el año 812, cuando se encontraron varias reliquias atribuidas al apóstol, quien, según una leyenda de finales del siglo VIII, fue enterrado en tierras del noroeste de la península. Otra ciudad al norte, A Coruña, celebraría su gran fiesta en junio de 2009. Desde Sevilla se anunciaba su proclamación como Patrimonio de la Humanidad. Tiene el privilegio de ser el único faro romano del mundo en funcionamiento. La batalla la inició en 2001 el doctor Vázquez Iglesias desde el Instituto de Estudios Torre de Hércules, un trabajo que daría finalmente sus frutos. El 9 de septiembre de 2008 se hermanaría con la Estatua de la Libertad de Nueva York y el día 25 de ese mismo mes con el faro del Morro de La Habana, el más antiguo de América y uno de los emblemas de Cuba. Los últimos en sumarse a este carro han sido el Camino del Norte y Camino Primitivo. En este año 2015, dejando de ser el camino francés la única referencia de la ruta de peregrinación más antigua del mundo, en este caso los ayuntamientos de Lugo son los grandes favorecidos por el nombramiento, que deja constancia del paso de peregrinos en la Edad Media, y en el caso del camino primitivo del recorrido de Alfonso II el Casto, rey de Asturias, tras descubrirse el sepulcro del apóstol. Esperando reconocimiento, la candidatura, por ejemplo, de las Illas Cies fue reconocida y conocida la campaña de promoción efectuada este verano por su alcalde, Abel Caballero. En este caso se trata de un conjunto reseñado por sus grandes valores ambientales y ecológicos. Forman, junto con las Ons y Salvaura, el conocido como Parque Nacional das Illas Atlánticas, un enclave natural único en el mundo que en sus profundidades cobija grandes tesoros naturales y también un buen número de buques hundidos. Seguramente lo recuerdan, hace unos años el periódico The Guardian eligió su playa de Rodas la mejor playa del mundo. Otros dos enclaves naturales, porque no solo hablamos de edificios históricos, también de paisajes naturales, Ribeira Sacra y Ancares, llevan años esperando a ser condecorados con ese título de Patrimonio de la Humanidad, un galardón que otorga la UNESCO. ¿Qué significa ser y el Ferrol de la Ilustración por su conjunto militar, esos castillos de La Palma y San Felipe, también por las baterías y el arsenal, pero no solo por lo militar de su conjunto portuario, también por el barrio histórico de la Magdalena. Hay que decir que Ferrol fue la mayor base naval militar de Europa en aquel tiempo y que compitió de hecho con la Torre de Hércules en 2007 por alzarse con ese título de patrimonio. Patrimonio inmaterial, en esta categoría enmarcaríamos dos ofertas: la del patrimonio oral galego-portugués, que lleva siendo patrimonio desde la Edad Media y que inspiró, entre otras, las cantigas de Santa María, una iniciativa surgida hace 20 años en un programa de radio que elaboran colegios de ambos márgenes del río Miño y que fue apoyada en su día por el Nobel ya fallecido Saramago. También aspira a convertirse en patrimonio galego inmaterial, en este caso el baile tradicional. Ya lo consiguió el flamenco, también el silbo canario de La Gomera. El colectivo de folclore Xacarandaina es uno de los que apoya este objetivo, para el que llaman a todas las autoridades y también a la ciudadanía para impulsarlo y conseguirlo algún día. Y terminamos este repaso con otro tipo de nomenclaturas, de reconocimientos: las reservas de la biosfera. Terras do Miño lo consiguió en 2002, el conjunto de Allariz en 2005, Ancares Lucenses e Montes de Cervantes, Navio Becerrea en 2006, Rioscos e Terras de Burón en 2007, el Parque Natural do Xurés en 2009 y el último, As Mariñas Coruñesas y las Terras do Mandeo, que pasan por Betanzos. Patrimonios de diferentes tipos, pero Enrique, en el caso de la muralla nos preguntamos, ¿es bueno, no voy a decir malo, es una virtud o a veces es un problema ser patrimonio de la humanidad? Es una responsabilidad. Siempre lo dijimos desde los primeros momentos en que fueron nombrada patrimonio de la humanidad, incluso antes. Son unos laureles, ciertamente, pero el reconocimiento de patrimonio de la humanidad es un reconocimiento que dice que tú tienes un ejemplar único de la historia, de la arquitectura o del paisaje.
y te ves obligado a responder ante ese reto. Y ahí va, llevamos 15 años que se ha mejorado mucho el asunto, queda, el camino es largo. Entonces, ahora lo que tenemos que empeñarnos es en llenar. Yo es que tampoco soy partidario del Día de la Madre y del Día del Niño. No podemos ser el Día de la Muralla, tiene que ser el año de la muralla siempre. Entonces hay que todos los días trabajar en conjunto con un plan. Eso para mí es fundamental. Y como arqueólogo, ¿nos quedan muchos secretos por descubrir de esta muralla? Yo diría que la muralla es aburrida. ¿Sí? Porque es ingeniería, es decir, muro pegado, muro pegado, muro pegado. Lo que hay que investigar es, más allá de la muralla, a veces digo la muralla no existe. La muralla es solamente una parte de la defensa. Luego había una cosa que llamaba el intervalo, la calle de adentro, sí, el foso de afuera, la visibilidad y todos esos elementos, y todos los elementos que ahora no son visibles. ¿Qué supuso para una ciudad de repente verse rodeada de una muralla? Imaginémonos, lo que sé, que al alcalde de turno de La Coruña se le ocurre hacer una muralla por los cantones. Vamos a tomar ese ejemplo. ¿Qué es lo que pasaría? Claro, ¿cómo evoluciona la sociedad? Todo. Entonces, todos esos elementos hay que tenerlos en cuenta. Asociarlos a las excavaciones arqueológicas que se están haciendo, asociarlos a los momentos de la historia medieval, asociarlos a los momentos de la historia moderna, con lo cual podría ser un elemento bastante enriquecedor. Es decir, ofrecer a la gente un gran aporte de conocimiento y un gran aporte social. Ya para terminar, Enrique, se nos pasaba antes por alto, me gustaría que hablases de las escaleras. Sí. Tiene una peculiaridad, ¿de cuál es? Las escaleras tienen bastantes peculiaridades, que también fueron reconocidas por la UNESCO. Uno, primero, que cada cubo tiene una. Segundo, la tremenda forma en T que tienen, entras por una rampa y sales por dos. La altura que tienen los escalones, 40 centímetros de altura cada escalón, con lo cual se consideran defensivos. Lo hemos hecho en la prueba, si tú vas corriendo te caes. O sea, estamos acostumbrados a un determinado tipo. No podía ser fácil subir, claro. Ni bajar. Ni bajar. Bajar es peor, porque, no sé, vas corriendo. Tiene muchas eso. Y ese es uno de los elementos que más fue alabado, porque hasta ahora no se conocían esos ejemplos. Lamentablemente, hay que decirlo, no hay ninguna escalera visitable en estos momentos. Por su estado. Creo que llevamos excavadas una veintena, que se pueden ver a través de las rejillas, que están sucias, que a veces no están iluminadas, ¿vale? Están ahí. O sea, ese elemento que tanto gustó a los de la UNESCO, no lo tenemos a la vista. Bueno, hay que anotar varias cosas en esa lista de debes, Sí. entonces. ¿Y tú crees que los gallegos tenemos bien valorada la muralla? ¿La conocemos bien? Empecemos por el principio siempre. Me explico. Uno en ejemplo, a mi tierra y mi ejemplo Guggenheim. Era inconcebible pensar en un edificio que no tenía una sola línea recta. Fue criticadísimo. Vino ese efecto, no sé qué lo produjo, pero ahí está. Entonces, sigo insistiendo, lo que hay que ver es el efecto. ¿Cómo? No lo sé, no lo sé. Bueno, trabajemos al final todos juntos y Sí, que todo siga cambiando. Enrique Alcorta, gracias por haber venido a Más que Contar. de nada. Nosotros seguimos en unos minutos y volvemos con muchas más noticias que nos ha dejado este día.